Vamos a dar inicio con nuestra sesión, en tercera sesión, referente a esta materia de fundamentos del derecho. Para esto voy a empezar a presentar mi pantalla. Mm, Perfecto. Sí, ¿me pueden confirmar si es que pueden ver mi presentación, por favor? Sí, Sí, maestra, profa. gracias. Ok, Sí, perfecto. profe. Muchísimas gracias. Entonces, retomando un poco, recuperando un poco lo que nosotros estudiamos la clase pasada, acerca específicamente, ya entramos en el análisis de lo que es la norma jurídica. Sí, decíamos que pues la norma jurídica, estas normas jurídicas, pues en su mayoría, pues tienen ciertas características, ¿sí? Una de ellas, pues es la validez. ¿Cuál es el ámbito de validez? ¿Cuándo son válidas las normas? Y decíamos que la validez de la norma jurídica está clasificada en cuatro grandes rubros, ¿sí? El primero que es el espacial, que hace referencia a la cuestión geográfica. El temporal, que pues como su nombre lo dice, es el tiempo, ¿sí? La personal, es decir, al sujeto al que va directamente dirigido, aunque es importante que que sepamos que las normas tienen una característica que las dota de que todas las personas, ¿sí? Todas las personas tengamos que cumplir con ella. Sin embargo, cuando entremos en el estudio de ese ámbito de validez, pues lo vamos a delimitar cómo es que está clasificado este ámbito de validez personal. Y por último, el material, que el material pues tiene relación directa con los que nosotros estudiamos acerca de las materias del derecho o lo que es las áreas del derecho, ¿sí? Entonces, las normas jurídicas tienen este ámbito de validez, cuatro ámbitos de validez, ¿sí? Que para que en la práctica y en la aplicación de ellas tendremos que saber conjuntar estos cuatro ámbitos de validez para que entonces a cada caso concreto podamos nosotros estar en el entendido de cuál va a ser la norma jurídica aplicable. A un caso concreto no le vamos a aplicar una norma diferente por espacial, por temporal o por personal. Prácticamente lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que la aplicación de la norma jurídica tiene que atender, sí, o tendrán que conjugarse estos cuatro aspectos de validez para que entonces la norma jurídica sea capaz, sí, de regular cierto caso concreto. Ahora bien, delimitamos nosotros esta parte del ámbito espacial. En el ámbito espacial, y es precisamente la tarea que se quedó asignada, sabemos que tenemos leyes federales, locales y municipales. Sí, las federales pues son aquellas que son expedidas por el Congreso de la Unión. ¿Quién es el Congreso de la Unión? Sabemos que pues es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, sí que en conjunto le vamos a conocer como Congreso de la Unión, de acuerdo a esta terminología que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Sabemos que, pues bueno, nuestra diapositiva dice son expedidas, porque expedidas, pues sí, efectivamente, hay un proceso de creación de ley, hay un procedimiento que de igual manera se encuentra contemplado en nuestra Constitución, y aunque hay otras formas de hacer llegar, ¿sí?, una ley al Congreso, como puede ser por disposición del Ejecutivo, ¿sí?, inclusive la ciudadanía, ¿sí?, cuando se llega a un consenso y se reúne el número de personas que estén determinando una ley, también se puede remitir al Congreso una ley para que ésta sea votada mediante el proceso de creación, es decir, sea votada, sea discutida o sea sancionada, ¿sí? Entonces, sin embargo, el Congreso es el que se encarga de la aprobación de estas leyes, ¿sí? Esto con autonomía de que de igual manera parte de las actividades del Ejecutivo, pues es decretarlas y publicarlas en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, pues inicia la vigencia, ¿no? Es en el aspecto federal, y recuerden, yo les decía, en el aspecto estatal hay una cuestión paralela. ¿Por qué? Porque lo equiparamos, ¿sí? En un estado, por ejemplo, vamos a decir que nuestro gobernador o el gobernador hace funciones sustantivas a lo que es un presidente de la República, ¿sí? Entonces, en un estado, el gobernador es el que detenta el poder ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Pues recordemos nuevamente, los estados son libres y soberanos, ¿sí? Y estamos conformados pues, en una república. Eso también lo vamos a ver el día de hoy en la conformación del estado. Entonces, estas son las leyes, las federales, y las federales pues tienen ámbito o validez espacial en toda la República Mexicana,
¿sí? Todas las leyes federales, recordemos que nuestra ley suprema, ¿sí? Es la Constitución Política, ¿sí? De los Estados Unidos mexicanos. Es la ley suprema y de ello les decía yo, de la ley suprema, que es la Constitución, pues tienen que surgen o da cabida para la creación de todas las demás normas, ¿sí? Sabemos que nuestra ley suprema, la Constitución, goza de este carácter de supremacía constitucional. Y les decía yo, imagínense o estudien esta parte de lo que es una pirámide de Kelsen. En esta pirámide, sí, podemos entender nosotros que en la punta, en la parte más alta, se encuentra la Constitución. De ella derivan todas las demás normativas. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que ninguna ley, ninguna norma, ningún reglamento tendrá que estar por encima de la Constitución. Y no hablo nada más de esta representación de un dibujo, sino que ninguna ley, reglamento, decreto podrá sobrepasar, ¿sí? O contradecir lo que se encuentra contenido en la Constitución, ¿sí? Entonces, lineamiento máximo en el Estado mexicano, la Constitución. ¿Por qué? Porque en ella están las formas de organización política, económica y administrativa y del poder en nuestro país, ¿sí? Ahí se fundamenta todo lo que nosotros entendemos como sistema jurídico, como sistema económico, administrativo. Ahí está nuestra forma de organización. Entonces, la Constitución es nuestra ley máxima y es de carácter federal. Sin embargo, también hay otras normativas de carácter federal que emanan precisamente de lo que es la Constitución, ¿sí? Leyes federales, leyes que son contenidas o que son vistas, que son respetadas, que tienen que ser observadas en toda la República Mexicana, ¿sí? En todos los estados. Aparte de esto, pues tenemos las locales, las leyes locales o estatales, que son aquellas que son expedidas por los congresos locales. ¿Sí? Recuerden que cada estado de la República Mexicana, sí, cada uno de nosotros, de los estados, contamos con congresos estatales, sí, con nuestros congresos locales. Entonces, tienen las facultades también de expedir ordenamientos, de expedir leyes, ¿sí? Y a esas leyes que tienen vigencia únicamente en un estado, ¿sí? Van a ser leyes estatales y aparte están las municipales. Sí, lo decía yo, las municipales son aquellas normativas que son creadas por un municipio, ¿sí? Por alguna localidad, pero tienen únicamente vigencia o tienen ámbito de validez o aplicabilidad, ¿sí? En ese municipio no podemos aplicar, por ejemplo, una normativa en un bando de policía de buen gobierno del municipio de Tehuacán, ¿sí? Hablando del estado de Puebla, no lo pudiéramos aplicar en algún otro municipio, ¿sí? En el municipio de Ajalpan, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque tuvo su nacimiento en el municipio de Tehuacán, por tanto, únicamente tiene ámbito de validez espacial en este municipio. Y esa es la estructura o el ámbito espacial de la normativa. Les decía yo, nuestras normas jurídicas o el sistema jurídico mexicano se encuentra integrado tanto en normas federales, leyes locales y leyes municipales, ¿sí? Y esa es la actividad que como tarea se había quedado asignada. Díganme ustedes, ¿qué ley federal investigaron o pudieron ustedes encontrar en esta investigación que se quedó como tarea? Yo, Bueno, profe, Am, este, sí, José, dime, por favor. bueno, sí, yo estuve investigando de lo de la tarea y estuve leyendo la ley de aguas nacionales, que es de índole federal, ¿Federal? Exactamente. y sí, y también la ley de caminos, puentes y transportes federal, que son en el índole de las leyes federales. Ok. Y ¿Y en por las las, estatales? ajá, y de las leyes estatales, también la ley de obras públicas y servicios relacionados con ellas de la parte estatal en el estado de Veracruz. Ok. Ujú. Perfecto. Esas son las que tú investigaste, muy bien. Y Entonces, la esta ley, ley de desarrollo urbano del Distrito Federal, bueno, ahí está, fue promulgada por el Congreso de la Ciudad de México, Distrito Federal. No son las que estuve viendo sobre qué está cada una. Pero ok, bueno, doy perfecto, muy espacio bien. al siguiente compañero para... Gracias. Gracias, José. En este Gracias. aspecto, bueno, la primera que tú me mencionas, la ley de aguas nacionales, como pudiste ver o si la Nacionales. pudiste abrir, ajá, de aguas nacionales, si la pudiste abrir, la pudiste descargar, esta ley tiene su fundamento, porque así lo manifiesta en el preámbulo de la ley,
tiene su fundamento en el Sí, artículo 27 constitucional. Desde el 27 constitucional emana correcto. esta ley. Perdón, José, no te escuché muy bien. Sí, 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 su fundamento y su prospecto en el reglamento del artículo 27. De la Constitución, ¿sí? Sí, Entonces, maestra. en ese entendido, podemos ver ahí cómo es que todas estas normativas, al menos las federales y después las estatales, pues emanan directamente de lo que es la Constitución, ¿sí? Y de alguna otra normativa. Esta ley federal, pues es respetada y se tiene que hacer observancia a ella en toda la República Mexicana, ¿sí? En toda. Cualquier otra norma estatal, cualquier otro reglamento, cualquier decreto, tendrá que observar siempre esta ley que es federal. Ninguna puede estar por encima o contradecir lo que esta ley manifiesta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta ley nace directamente, como todas otras, de lo que está contemplado en la Constitución, ¿ok? Muchísimas gracias, José. ¿Alguien más que quiera participar? Pues yo, Anaí. profe, Ok, dame un momento, Eric, vamos con Anaí y luego terminamos contigo, por favor. Anaí, de que sí, maestra, ¿me escucha? no te escucho Bueno, muy bien. A ver, Anaí, dime, bueno, ¿sí? a, a ver, ¿me escucha? Se escucha muy cortada, Anaí. Se escucha muy... Bueno, Ok, a ver, sí, Anaí, dime. ¿me escucha? Sí, ya, dime. A ver, bueno, yo investigué la ley, lo que esta ley regula el servicio de la banca y crédito, la organización y el funcionamiento de las instituciones, los bancos, las actividades y las operaciones que realiza la MIS, librado de desarrollo, la protección del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario mexicano. Eso es lo que regula esta ley, la ley de instituciones de crédito. Ok, es un Y aspecto federal. otra ley, perdón. Y en el aspecto estatal, Anaí. En el aspecto estatal, de leyes, me fui hacia el estado de Campeche y busqué lo que es la ley de adquisiciones, arrendamiento y prestaciones de servicios con bienes muebles del estado de Campeche, que esta ley pues aplica específicamente al estado de Campeche de orden de interés social y tiene el objeto de regular las acciones del Ejecutivo del Estado y de sus dependencias y entidades de la vida y decisiones de la economía de- y esta- y otra que investigué también en el ámbito estatal, la ley general del Estado. Ok, esta última parte ya no te escuché muy bien, Anaí. Se escucha muy entrecortada tu comunicación. Un favor, si puedes anotar nada más el La- nombre de las leyes que escribiste en el chat, por favor, porque no se escucha muy bien. ok, Sí, para que ok. les pueda dar La lectura. está, no sé, ok. Por favor. Gracias. Eric, mencióname cuáles fueron una ley federal y una ley estatal, por favor. profe, pues yo, profe, ya más o menos tenía conocimiento, porque había estado en un juzgado civil como meritorio, Ujú. y pues precisamente de Código Civil había estado familiarizado. El Código de Comercio también, porque era civil y mercantil. Entonces de esos dos ya tenía más o menos conocimiento, y ahorita estuve leyendo el Código Penal, que igual ese como es que antes de esta carrera, hace un año y medio, dos, estaba cursando Derecho, entonces también por eso tenía como que esa espinita, ¿no? Del Código Penal. Y de estatal, fíjese que está chistoso, profa, porque me salió la nueva ley que se, que implementó hace 2 años precisamente, la ley de austeridad.
por esa ley, fíjese, por eso digo que está chistoso, porque por eso mismo fue que dejé de estar en ese juzgado, porque con esa ley, cuando estuvo ahorita el PG, la implementa, y esa ley de austeridad, pues como lo es, que es el ahorro de costos, de gastos del gobierno, y, y como su plan fue desaparecer 29 juzgados en el estado de Veracruz. 29 juzgados, y uno de esos fue ahí en Córdoba. Fueron 3 en Córdoba, 2 que estaban ahí en Buenavista y uno no sé en dónde, que igual pertenece al municipio de Córdoba. Sí. Y me apareció esa y la leí y dije, y ahora me cayó todo, porque en ese momento cuando a mí me dijeron los ahora sí que pues, el juez, la secretaria, eso, yo no sabía como que qué onda, ¿no? Que ya se había publicado en la Gaceta Oficial y que todo el rollo. Y también ¿mandé? No, 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 te escucho. Y también una ley contra el ruido, igual en el estado de Veracruz. Le Ahorita estaba estoy en estado de Chihuahua, pero pues quise investigar allá de mi estado. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Eric. En esta parte que tú mencionas del Código Penal, es importante mencionar, y voy a hacer esta puntualización. En el aspecto, recuerden ustedes, tanto los que van para derecho como los que van para otra área de formación, eh, particularmente en lo que es las áreas penales, civiles y familiares, sí contamos con dos tipologías de leyes, uno que es lo que conocemos como ley adjetiva y el otro que es la ley sustantiva, ¿sí? La sustantiva la vamos a encontrar nosotros, por ejemplo, en lo que es un código civil, un código familiar, un código penal, ¿sí? Y la otra parte, la adjetiva, es la que nos hace referencia a la forma del procedimiento de cómo se van a dirimir ciertas controversias o cómo tienen que eh, sustanciarse ciertos procedimientos, ¿sí? En esas áreas nada más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en materia laboral, pues únicamente contamos con lo que es nuestra Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Donde se da toda esa parte. En esa parte que mencionas del Código Penal, es cierto, tenemos un Código Penal federal, ¿sí? Pero también es importante mencionarles que cada uno de los estados que integran la República Mexicana, ¿sí? Cuenta con su código penal, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque cada uno de los estados tipifica de manera diferente cada uno de los sucesos o de los actos que se consideran antijurídicos y que invaden la esfera de derechos humanos de otros terceros, ¿sí? Es cierto, cada estado cuenta con su propio código penal, sí, que si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de abrir un código penal, de visualizarlo, de leerlo, se van a dar cuenta que los códigos no son prohibitivos. Más que nada el código hace una descripción de la conducta antijurídica, ¿sí? Hace la descripción y hace la alusión a las penas a las cuales se hace acreedor la persona que por acción o omisión lleve a cabo o despliegue esa conducta antijurídica, ¿sí? Entonces, de esa forma está integrado. Y ojo aquí, solamente se los menciono en el aspecto penal, ¿sí? ¿Por qué? Pues por lo que está mencionando nuestro compañero Eric. Sin embargo, en el trayecto, en estas fases de estudio que ustedes van a ir viendo, se van a dar cuenta, ¿sí? Cómo están estructuradas las leyes. En este momento únicamente lo hago con una mención enunciativa más no limitativa. Entonces, ahora bien, tenemos en cada estado nuestro código penal. Sin embargo, ¿por qué existe entonces un código penal federal? Porque la ley señala que cuando exista alguna laguna expresa en nuestro código penal estatal, podemos ocupar tal vez de manera supletoria, ¿sí? Lo que es la normativa federal, ¿sí? Ojo aquí, de manera supletoria cuando hay alguna ley, ¿sí? Por eso funciona así. Esto desde el punto de vista, desde la materia penal. ¿Qué pasa con el procedimiento? El procedimiento penal sí se encuentra estipulado en un código federal, ¿sí? De procedimientos penales. Código federal, ¿sí? Entonces, una parte es la cuestión de la descripción, que cada estado tiene su propio código penal, y ocupamos de manera supletoria el penal federal, pero el procedimiento de cómo se va a aplicar la norma, cuáles van a ser las formas de los juicios, quiénes son las autoridades que intervienen en los juicios, en la etapa de investigación, quién se encarga de la etapa intermedia, quién es el juez de control, quién es el juez de ejecución, todo eso lo vamos a encontrar
en la normativa que es de carácter federal y solamente federal, vamos a ver, a estar atendiendo a esto, que lo conocemos como Código Federal de Procedimientos Penales. ¿Sí? Entonces, de esa parte está estipulada. En el procedimiento, ya no cada estado va a tener su propio código de procedimientos penales, no, es un código federal. Y de igual manera, me parece que se los había mencionado, estamos en este proceso, ¿sí? En el Estado mexicano, estamos en este proceso de implementación porque fue apenas instituido el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿sí? De igual manera, cada estado tenía su propia forma de procedimientos. Estamos ya en un proceso, se dieron un tiempo, me parece que son 3, 4 años, para que termine de instituirse este Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, cada estado cuenta con su propio Código Civil. ¿Qué estamos cambiando? ¿A qué nos vamos ahora a bidireccionar? Como en su momento fue esta reforma en materia penal. Ahora lo estamos redirigiendo, lo estamos cambiando, ¿sí? A la materia civil y familiar. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener un solo código de procedimientos federales en materia civil y familiar. Esto sin quitar que cada estado contamos todavía con nuestra propia particularidad en lo que es la ley civil. ¿Sí? ¿Qué rige la ley civil? Las relaciones que se dan entre particulares. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Y es una mención que pues únicamente les digo, ya en el transcurso de lo que es su formación, irán estudiando toda esta integración de las normas, cuáles, cómo están, cómo se aplican, ¿sí? O cómo está estructurada tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, ¿ok? Entonces, este es el ámbito espacial de la ley. Vimos que hay leyes federales, leyes estatales, leyes municipales, ¿sí? Todas ellas sabemos evidentemente que deben de tener su fundamento, pues en lo que es la Constitución, esto atendiendo al principio de supremacía constitucional. ¿Ok? Siguiente ámbito de validez de la norma jurídica, ¿sí? ¿Cuál es? Es el ámbito temporal. Aquí hace referencia al tiempo de validez de una norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay leyes que tienen una vigencia determinada, ¿sí? Por ejemplo, pues van a ser aquellas cuya validez se encuentra establecida o indicada por la propia ley. ¿Sí? Hay leyes que solamente van a estar funcionando o van a tener un tiempo de vigencia. ¿Cómo cuál podría ser? Por ejemplo, cuando fue todo este periodo de segregación por motivo de pandemia, pues sabemos que se emitieron muchas leyes, muchos decretos, ¿no? Donde nos obligaban al uso de cubrebocas, a cómo se iban a normar los aspectos laborales en esta materia de cuando hubo pandemia. Entonces, esa ley únicamente tuvo vigencia durante un tiempo determinado, ¿sí? La propia ley manifestaba su tiempo de vigencia, ¿sí? Y también hay leyes que tienen una vigencia indeterminada, ¿sí? Son aquellas cuyo tiempo de vigencia no está fijado previamente, ¿sí? Son leyes que pues, siguen existiendo a través del tiempo porque siguen normando cierto tipo de conductas, cierto tipo de situaciones. Sin embargo, las leyes de vigencia indeterminada podrán ser sometidas a un procedimiento, ya sea de abrogación, ¿sí? O de derogación, ¿sí? Estos cambios que se realizan en las leyes, estas reformas que se realizan en las leyes, ¿sí? O en todo caso que se determine que no son ya vigentes, ¿sí? Entonces, estas leyes son de vigencia indeterminada. Por ejemplo, pudiéramos citar en este aspecto nuestra ley suprema, y se los había comentado ya, nuestra Constitución, pues sabemos que data de 1917, ¿sí? Sin embargo, también sabemos que pues no, el texto se ha mantenido de esa forma desde 1917. Ha sufrido ciertos cambios, ciertas reformas que nosotros podemos visualizar inclusive en el texto. Cuando lo vemos, viene ahí, ¿no? Decreto por el cual se reforma el artículo 17 constitucional, 27 constitucional, se adiciona, se deroga, se abroga. Viene ahí estipulado en la propia Constitución, ¿sí? A eso hace referencia el ámbito temporal de validez. El ámbito material de la norma jurídica, el ámbito material de validez, ¿sí? Aquí tenemos o vamos a empezar con esta división de lo que es el derecho, ¿sí? Las materias. Aquí hace referencia el ámbito material de validez, ¿sí? Más que nada hace referencia a esta materia del derecho, ¿sí? Entonces, el ámbito material de validez hace referencia a la materia del derecho.
Dentro del ámbito material de validez de la norma jurídica, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, que hay normas de derecho público y hay normas de derecho privado. Y ojo aquí, quiero que me sigan con esto porque esto le va a dar continuidad a lo que es la clasificación del derecho, ¿sí? Entonces, cuando sale la clasificación del derecho, se van a topar nuevamente con este concepto más uno que ha sido agregado, ¿sí? En el ámbito material de validez, tenemos lo que son las normas de derecho público. Las normas de derecho público son aquellas, ¿sí?, que van a establecer los parámetros o van a regular las relaciones jurídicas entre el Estado, ¿sí?, en su papel de gobernante y el gobernado. Sí, a eso le conocemos como derecho público. Estas normas de derecho que van a regular las relaciones existentes entre el Estado como gobernante, sí, y entre los particulares como gobernado, y se le conoce como derecho público, sí. Normas de derecho privado. Las normas de derecho privado se van a encargar de tener esta regulación de relaciones entre particulares. Por ejemplo, en las normas de derecho público y de las que ustedes estudian, de las que ustedes buscaron de ámbito federal, por ejemplo, díganme cuál consideran que es una norma de derecho público. Recuerden, de normas de derecho público son aquellas que regulan las relaciones entre el Estado y particulares. ¿Cuál sería alguna, de acuerdo a esta definición dentro de la que ustedes buscaron, que sea norma de derecho público? ¿Cuál creen que sea? Se refiere a las que se investigaron de las Sí, de dos esa, sí, porque estatales y decimos, federal. exactamente, porque tienen que estar integradas. O sea, todas las normas cumplen estos cuatro aspectos. Estas normas no Ah, nada más son de algunas, son de todas. ¿Cuál me pudieran decir que de esas normas que ustedes bueno, estudiaron? Dime, yo, José. yo, yo de las cuatro que investigo, me parece que de las que tiene la ley de aguas nacionales. Esa es norma de derecho público, ¿no? ¿Por qué? Porque regula esta relación que hay, ¿sí?, entre el Estado en su papel de gobernante y el gobernado en su papel de ciudadano, ¿sí? O el gobernado. Muy bien. Otra norma de derecho público, por ejemplo, que de las que me envió Anaí, pudiera ser la ley de instituciones de crédito, ¿sí? También es una ley de derecho público. ¿Por qué? Pues porque regula cierto tipo de relaciones, ¿no? O, por ejemplo, también la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles del Estado de Campeche. También puede ser una norma de derecho público, regula relaciones entre el Estado en su papel de gobernante, ¿sí?, con el ciudadano en su papel de gobernado, ¿sí? Y la otra clasificación de normas son las normas de derecho privado, ¿sí? Normas de derecho privado son aquellas que regulan las relaciones entre particulares. En este caso, si pudiéramos nosotros en las normas de derecho privado, por ejemplo, citar el Código Civil, el Código Familiar, ¿qué otro podemos citar? El Código de Comercio, sí, que el Código de Comercio es de ámbito federal, y el Código Civil y el Código Familiar, pues sabemos que tenemos federal, pero también tenemos estatal. ¿Sí? Estas normas de derecho privado, pues son aquellas que se encargan de establecer las pautas sobre las cuales se tendrán que desarrollar las relaciones que existen entre particulares, entre gobernados. Aquí no hay una intervención, una relación con el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él solamente va a intervenir tal vez como una autoridad dentro del ámbito judicial como función de dirimir una controversia. Sin embargo, la controversia no está entre el Estado y el particular, ¿no? Las controversias se dan entre particulares y entonces intervienen las normas de derecho privado, ¿sí? Únicamente van a regular las pautas o las relaciones que se dan entre los particulares, ¿sí? Y ahora bien, en esta parte tenemos el ámbito personal de validez, ¿sí? Este ámbito de personal, yo les decía, hace atención a las personas o al grupo de personas a las cuales van dirigidas las normas, ¿sí? Sin embargo, como característica general, sabemos que todas las normas jurídicas son genéricas, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todas las normas que se encuentran en las leyes, en los códigos, se van a aplicar a todas las personas. O sea, no va a haber así como una excepción de que no se aplique a. Sí habrá sus casos donde por cuestiones tal vez de edad, sí, por cuestiones tal vez de algún tipo
de discapacidad, ya sea física o mental, pues se hagan ciertas excepciones, ¿sí? Sin embargo, pues todas las normas tienen este carácter de ser genéricas. Por lo tanto, pues todas las normas jurídicas que se encuentran en los códigos se van a aplicar a todas las personas, ¿sí? A todos los individuos. Yo les decía, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, el hecho de que una persona no conozca la ley no quiere decir que no va a llevar a cabo el cumplimiento. Sí, ese es un principio general de derecho también. Entonces, todos los supuestos o todos los sujetos que se encuentren o los individuos que se encuentren dentro de un supuesto que está contenido en una disposición, pues entonces se tendrá que aplicar esa normativa, ¿sí? Todas las normas ya atendemos a esa premisa, entonces podemos dictaminar, podemos saber que todas las normas que están contenidas en los códigos, en las leyes, pues son genéricas, es decir, nos obligan a todos, salvo por ejemplo, como yo les decía, nuevamente, tomando este ejemplo de las cuestiones penales, ¿sí? En el aspecto de las cuestiones penales, pues sabemos que existen tribunales especializados, existen leyes especiales que van a juzgar o van a determinar, investigar y sancionar a menores infractores, ¿sí? ¿Quiénes son menores infractores? Pues dependiendo de la ley de cada estado, se considera menor infractor, pues aquellas personas que no llegan a cumplir los 18 años, sin embargo, si cometen una acción o una omisión que se considera una conducta antijurídica. A esas personas, sí, que aún no alcanzan la mayoría de edad, pues no se les puede juzgar con un código penal. No existe una ley especial, sí que por motivo de su edad va a llevar a cabo o va a mostrar el procedimiento y las sanciones a las que se hace acreedor, ¿sí? Es precisamente estas leyes para menores infractores. No se puede juzgar con un código penal, ¿por qué? Porque no están siendo así. Esa no es una norma genérica, ¿sí? Aparte de estas normas genéricas, existen otras, ¿sí? Que van a obligar o van a facultar a un miembro o a varios miembros, ¿sí? Estas normas se les consideran normas individualizadas, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar una norma individualizada? Nuevamente, la ley de menores infractores y otra muy importante, en el caso de las sentencias emitidas, ¿sí? Las sentencias que son emitidas por una autoridad, por un tribunal, son condenatorias o son exclusivas para una persona determinada, ¿sí? No son de carácter general, solamente van especificadas a una persona que ha cometido alguna conducta, ¿sí? O alguna cuestión que pues se encontró tipificada. No todas las sentencias van a tener el mismo contenido, se basan evidentemente en lo que está en la ley, pero depende también o va a intervenir si la parte de la función jurisdiccional que tiene el juzgador. Entonces, las sentencias también, porque es parte de lo que está establecido en la ley de ejecución de penas y sanciones, que las sentencias deben ser individualizadas, es decir, atender al caso concreto de la persona y la forma en la que se desarrolló el procedimiento, ¿sí? Entonces, estos son los ámbitos de validez de la norma jurídica, ¿sí? Son los 4 que tenemos. Antes de pasar a nuestros siguientes temas, ¿alguna duda, algún comentario, algo más que quisieran agregar a estos ámbitos de validez de la norma jurídica? Eric, José, Stephanie, Aislinn. Gracias, maestra. Hasta No, ahorita profe, todo entendido. bien. Ok, muy bien, perfecto. Entonces ahora, les decía yo, dándole continuidad, porque no crean que esto es aislado, ¿no? Dándole un poquito de continuidad a lo que estábamos viendo, tenemos, yo les decía, hay que acordarnos en este momento, ahora sí, vamos a retomar esta parte, el ámbito material de validez, ¿sí? Ámbito material. Sabemos que tenemos normas de derecho público y normas de derecho privado, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces, ahora, siguiendo dando un salto en esta parte, vamos a entrar en el estudio de lo que es la clasificación del derecho, ¿sí? ¿Cómo está clasificado el derecho? ¿Sí? Cuando veíamos en las primeras clases y decíamos cómo es que el ser humano o cómo es que el humano avanzó, ¿no? De primero ser nómada, luego sedentario, cómo se fue
conjuntando en sociedades, cómo fue estableciendo sus normativas, cómo toda esta evolución del tiempo, pues sabemos que el derecho atiende a este fenómeno social y pues crece la sociedad, y cambian sus necesidades, cambian sus comportamientos y por ende también las normas, ¿sí? Teníamos un claro ejemplo, pues decíamos, primero en tiempos antiguos existía lo que era el Código de Hammurabi, también vimos la ley del talión, también vimos la ley de las 12 tablas, que es muy importante en el derecho romano, ¿no? Pero decíamos, el derecho se empezó a codificar, ¿sí? A codificar, ¿qué es? A integrar, ¿sí? A llevar una reseña. Este derecho pasa de ser un derecho consuetudinario, un derecho oral, a ser un derecho escrito, un derecho que es codificado, ¿sí? Entonces avanza, crece este contenido del derecho, a eso voy, crece, se acrecenta esta masa de normativas, esta masa de leyes, y entonces de pasar de tener una ley de las 12 tablas que regulaba todas las relaciones, ¿sí? Empiezan a surgir nuevas pautas de comportamiento, nuevas normativas para regular las relaciones entre las personas. Se empiezan a dar cuenta que había una necesidad de clasificar este derecho, ¿sí? No era lo mismo juzgar o tener que llevar a cabo esta regulación de relaciones entre el Estado y un particular, o los conflictos que estaban entre particulares, sí, o entre los diferentes miembros de la sociedad romana o griega, ¿no? Entonces todo esto empieza a hacerse tal vez, empiezan a surgir estas necesidades de tener un mejor manejo de los contenidos que había en las leyes vigentes, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Pues ya ubiquémonos un poco en tiempos actuales, ¿sí? Y muchos especialistas del derecho, ¿sí? Han clasificado y han llevado a cabo esta labor de la clasificación del derecho en diferentes materias. Y ojo aquí, ¿cuáles son las diferentes materias del derecho? Y decíamos, tenemos el derecho constitucional, tenemos el derecho económico, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho de amparo, el derecho penal, tenemos derechos humanos, ¿sí? Tenemos derecho internacional público y privado, derecho civil, derecho mercantil, derecho familiar, derecho laboral, derecho a la seguridad social, el derecho procesal civil, derecho procesal familiar, derecho procesal penal, procesal mercantil, procesal penal, en fin, todas estas que ustedes pueden leer en su pantalla pues son las diferentes materias del derecho, ¿sí? ¿Por qué materias? Nuevamente, ámbito material, atendiendo, ¿sí? A la materia que va a regular si cierta relación o cierto conflicto. Cada una de estas materias que nosotros podemos visualizar en nuestra pantalla, pues va dirigida a un caso concreto, ¿sí? A un tipo de relación que regula. No podemos encuadrar, ¿sí? Un conflicto laboral, ¿sí? Que se vaya a dirimir por la vía administrativa. No es así. ¿Por qué? ¿Qué da origen a ese conflicto? Pues una relación laboral. ¿Dónde está la base o dónde están los cimientos de esa ley, de esa cuestión laboral? Pues en la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, entonces es un conflicto que tiene que resolverse con materia en el derecho laboral, ¿sí? Tenemos esta parte, esas son las diferentes materias. Todas estas materias se encargan de un tema en específico, ¿sí? De una situación en particular, dependiendo de cuál va a ser la cuestión que va a regular. Todas estas son materias. ¿Qué pasa? Estas materias, todas estas materias, se van a sistematizar o se van a agrupar en tres grandes áreas del derecho, ¿sí? Lo que conocemos como derecho público, derecho privado y derecho social. Ahora bien, es muy importante mencionar que ya desde hace muchos siglos, dentro de las codificaciones que realiza Justiniano, dentro de esta parte de lo que es el derecho romano, ya existía una agrupación, pero únicamente clasificábamos en lo que era derecho público y derecho privado. Esas imperaron durante muchísimos siglos como las dos grandes clasificaciones del derecho. El derecho social, sí, esta clasificación puedo mencionar que es de reciente creación, sí, y les voy a explicar por qué ha sido de reciente creación. ¿A qué hace atención el derecho social? ¿Sí? Les decía yo, en un primer momento impera únicamente las dos que son derecho público y derecho privado, ¿sí? Que de igual manera, yo les decía, son las dos grandes áreas en las cuales el derecho romano considera sus normativas, derecho público y derecho privado, por eso también lo analizamos en nuestra norma material de validez, ¿sí?
El derecho público hace referencia a estas normas relativas a lo que es la organización del Estado, ¿sí? Ya sea de una manera directa o una manera indirecta, ¿sí? Dentro de estas normas de derecho público vamos a encontrar lo que es el derecho constitucional, el derecho fiscal, el derecho penal, el derecho económico, el administrativo y el procesal de amparo. Son normas de derecho público, ¿por qué? Porque son normas relativas a la organización del Estado de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo de manera indirecta? Cuando se establece una relación entre un particular, entre un gobernado y el Estado, ¿sí? Ahí se van a aplicar normas de carácter público, ¿sí? Entonces, vamos a conocer esta clasificación que es el derecho público, ¿sí? Estas normas de derecho público las vamos a conocer también como normas de superordinación y subordinación. ¿Por qué? Porque se va a dar entre categorías o entre diferentes, dentro de la teoría del Estado existen esta categorización, ¿sí? Los gobernados somos inferiores a los gobernantes. Si los gobernantes, pues son superiores a los gobernados. Esto en relación a lo que fundamenta la teoría del Estado, que es la detentación del poder, ¿sí? Pues hay supraordinación, que es decir, el Estado es superior al gobernado. Y la subordinación, pues que los gobernados somos inferiores a los gobernantes, ¿sí? Siguiente clasificación del derecho, pues es el derecho privado. Si en el derecho privado vamos a encontrar todas aquellas leyes que están relacionadas con la organización, ya sea patrimonial, ¿sí? El intercambio comercial, las relaciones familiares, ¿sí? Las relaciones que se dan entre sujetos de la misma categoría, ¿sí? Aquí encontramos lo que puede ser, pues, el código, perdón, el derecho civil, el derecho familiar, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se da entre particulares. Si regula esas relaciones, va a dirimir esos conflictos. También dentro de este derecho privado, pues podemos encontrar el Código de Comercio, ¿sí? La ley de instituciones de crédito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque va a regular las relaciones, ¿sí? Que pueden ser ya sea de patrimonio, ya sea de sucesiones, ya sea de cómo es que estas cuestiones de filiación, cómo se dan los lazos de parentesco, ¿sí? Todo esto, el derecho privado se va a encargar de regular las relaciones que se dan únicamente entre individuos que se encuentran en un mismo nivel, en una misma categoría. Ojo aquí nuevamente, este mismo nivel, esta misma categoría, haciendo atención o alusión a las particularidades que detenta la teoría del Estado, es decir, al poder. Entonces, únicamente se va a dar la aplicación del derecho privado entre la forma de organización, relación o conflictos que puedan surgir entre personas o entre gobernados, ¿sí? Y por último, esta clasificación del derecho social. Les decía yo, esta rama del derecho pudiéramos considerarlo una rama de reciente creación. ¿Por qué? Porque el derecho social surge por ahí del siglo XIX, ¿sí? Eh, no es que las normas hayan surgido en ese momento, no, recuerden, ya existían las materias, que se hizo una clasificación. Ya habíamos tenido una clasificación muy antigua que data del derecho romano, que era únicamente público y privado. Pasa el tiempo y por ahí del siglo XIX se da ciertas materias del derecho, ahora se agrupan en un nuevo conjunto que conocemos como derecho social. El derecho social podemos mencionar que es de reciente creación porque esta rama del derecho surge, ¿sí? Como efecto, como resultado de diferentes corrientes ideológicas, ¿sí? Y presiones económicas, políticas, sociales, ¿sí? ¿De quién? De la clase media y de la clase popular, ¿sí? Ha sido el resultado de esta pugna por la igualdad de los derechos entre las clases, ¿sí? Es decir, aquella rama del derecho que se encarga de la protección, o lo vamos a conocer como un derecho que se encarga de la protección de los más desvalidos, ¿sí? Este derecho social, como les mencionaba, tiene sus antecedentes por allá del siglo XIX, ¿sí? El derecho social agrupa, ¿sí? A todos aquellos conjuntos de leyes que establecen principios y procedimientos que son protectores de personas, de grupos o de sectores o de individuos, ¿sí?
que se consideran ya sea económicamente débiles, ¿sí? Que si bien es cierto, por el estatus o por la detentación de poder que hay, ¿sí? Dentro de esta estructura social, se considera que son normas proteccionistas a aquellos individuos que dentro de una sociedad, pues se les considera económicamente débiles, ¿sí? ¿Qué tiene de objeto esta creación del derecho social, esta nueva rama del derecho? Pues que se logre una convivencia armoniosa, ¿sí? Dentro de todas las clases sociales que convergen en una sociedad, ¿sí? Y de esta manera exista un orden justo. Como principal ejemplo de una materia del derecho que se agrupa dentro del derecho social, podemos citar al derecho laboral, ¿sí? El derecho laboral es uno de los principales ejemplos que vamos a agrupar dentro de la rama del derecho social. ¿Por qué? Porque recuerden, en el derecho laboral únicamente intervienen, sí, o hay dos sujetos de intervención. La clase obrera, que es la clase trabajadora, y la clase patronal, ¿sí? Entonces se considera que la clase obrera o la clase trabajadora, ¿sí? Es un sector que necesita ser protegido, necesita ser defendido, necesita ser protegido, ¿sí? De todos aquellos abusos, de aquellas situaciones que existen por parte, ¿sí? Del sector patronal. Entonces, el derecho laboral lo podemos agrupar dentro del derecho social. Otro ejemplo de rama de área de materia del derecho que podemos agrupar en el derecho social, podemos encontrar el derecho de la seguridad social, ¿sí? Que como ustedes saben, tiene íntima relación con lo que es el derecho social, ¿sí? Entonces, estos dos ejemplos los podemos nosotros situar como un ejemplo de lo que es el derecho social. Va a ser derecho social todas aquellas donde se considere que hay una necesidad de proteger a cierto grupo, a cierto sector. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son económicamente débiles. ¿Sí? Dentro del derecho social también vamos a encontrar lo que es el derecho agrario. ¿Sí? El derecho agrario también es parte o está dentro de la clasificación de lo que es el derecho social. ¿Por qué? Pues porque se pugna por el respeto a la tenencia y propiedad de la tierra que tienen estos núcleos ejidales, que en términos generales, sin tratar de minimizarlo y únicamente como un ejemplo, pues es lo que se encuentra contenido en lo que es la ley agraria. ¿Ok? Entonces, estas son las clasificaciones que podemos nosotros estudiar o que existen actualmente de estas tres ramas del derecho: derecho público, derecho privado y derecho social. ¿Ok? De esta parte, díganme, ¿tienen alguna duda? Los escucho. No ¿No? Eh, No, profe. más. entonces, Muchas el derecho gracias. social, ¿Sí? la, la ley del trabajo prácticamente defiende ese tipo de derecho, ¿no? El derecho social. No, no. El derecho social es la rama del derecho. Hagan de cuenta que son tres esferas, ¿no? Una, dos, tres. Derecho público, derecho privado y derecho social, que es el de reciente creación. Estas tres círculos grandes van a agrupar las normativas, ¿sí? Van a agrupar las normativas, es decir, van a agrupar las materias del derecho. Sabemos que tenemos, por ejemplo, derecho civil, derecho familiar, derecho penal, derecho laboral, derecho de la seguridad social, derecho agrario, ¿sí? Son esas, vamos a citar ahorita nada más esas, porque hay muchas más. Entonces, el derecho del trabajo eh, lo vamos a agrupar en la parte del derecho social. ¿Por qué? ¿Sí? Porque durante muchos años, el derecho del trabajo estaba estipulado o estaba agrupado en lo que era el derecho privado y en otras más en derecho público, porque el Estado también establecía relaciones con particulares, ¿no? Entonces, el derecho del trabajo convergía, ¿no? Una vez era público, otra vez era privado, entonces no existía bien esa clasificación. El derecho de la seguridad igual, social igual y el derecho agrario igual, ¿no? Estaban como que no se lograban compenetrar en estas dos grandes ramas del derecho que era público y privado. Entonces, surge esta tercera clasificación que, como les decía, tiene sus principales antecedentes por ahí del siglo XIX. ¿Por qué? Porque se da a través de este fenómeno social que son las luchas sociales por igualdad en derechos, igualdad en condiciones, ¿sí?
¿Qué pedían la clase trabajadora? Que hubiera igualdad de condiciones laborales, que hubiera respeto a sus derechos laborales, ¿sí? A jornadas de trabajo dignas, ¿sí? Todo esto está, si ustedes leen la Ley Federal del Trabajo, ahí se marcan las pautas y los derechos que tienen los trabajadores. Y es muy importante, marca derechos para trabajadores y obligaciones para la clase patronal, ¿sí? ¿Qué pretende la Ley Federal del Trabajo en el Estado mexicano? Pues llevar a cabo el cumplimiento de los derechos que le asisten a la clase trabajadora, a la clase obrera, ¿sí? Para evitar que sigan existiendo transgresiones por parte de los patrones en este tipo de relaciones laborales. Se considera entonces que la clase trabajadora pues es un sector que necesita esta protección de derechos. Por tanto, entonces se agrupa el derecho laboral en esta gran esfera que es el derecho social. De igual manera podemos, como yo les dije, también encontramos dentro del derecho social lo que es el derecho de la seguridad social, ¿sí? Sabemos que tenemos diferentes leyes que rigen la seguridad social en diferentes materias dependiendo de cómo va a ser el vínculo laboral o a qué ley hace atención el vínculo laboral. También tenemos la ley agraria, ¿sí? ¿Qué hace la ley agraria? Pues respeta este derecho de tenencia de la tierra que se encuentra contemplado en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, estos tres que puedo citar como ejemplo, pues son parte del derecho social. ¿Qué entendemos por derecho social? Aquella agrupación de normas o esa clasificación del derecho que tiene como particularidad proteger, sí, a las clases sociales que por cuestiones económicas se encuentran desprotegidas dentro de este sistema pues jurídico mexicano. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, José. No sé si te respondí tu duda o puedo ampliar algo más lo que me estás preguntando. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Sí, maestra, sí, gracias. Maestra, Adelante. Sí, maestra, sí. maestra. Es que ahí sería, bueno, no sé qué entendió ahorita con lo que dijo, la ley federal va ahora encima de todas las leyes, o sea, es como las leyes Ay, es que no te, sociales, ¿sabes algo? No te y escucho que muy las leyes bien. sociales, Anaí, ¿sí me escuchas? ajá, No se ah, escucha tu pregunta. ¿La puedes escribir en el chat, por favor, sí, para que yo... maestra. Gracias. No te encuentro la pongas y voy a... sí, porque no se escucha muy bien. Ya en cuanto la pongas, ok, perfecto. Espero, Anaí, que me pongas tu duda ya para que la conteste, por favor, y abrimos el paréntesis, ¿sí? Maestra, Perfecto. me conecté a otra línea, no sé si ya me escucha. Ah, a ver, dime. ¿Sí se escucha? Sí, ya dime. Claro que sí, Sí, adelante. bueno, de acuerdo a lo que la explicación que usted dio, lo que entiendo es que la Ley Federal de Trabajo está como por encima de todas las leyes sociales. De No, no, no ahí, está por encima, no está por encima, es parte del derecho social. No son leyes sociales, no. Son clasificaciones del derecho. Derecho público, derecho privado y derecho social. Son las ramas del derecho. Las ramas del derecho agrupan las materias del derecho, ¿sí? Es ok. como si tuvieran tres cubetas, tres baldes, ¿sí? Grandes. Uno es el derecho público, otro el derecho privado y otro el derecho social. Y aparte Ujú. tenemos pelotas para poner, ¿no? Una pelota es el derecho civil, otra el derecho penal, derecho procesal, derecho mercantil, derecho laboral, derecho a la seguridad social, derecho agrario. Esas pelotas las tenemos que depositar en nuestros diferentes baldes, ¿sí? ¿Sí? Ujú. Por su materia. Entonces, el derecho social agrupa el derecho laboral, el derecho a la seguridad social, el derecho agrario. Se le llama derecho social, ¿por qué? Porque tiene esa finalidad de proteger a individuos o grupos socialmente débiles, ¿sí? Por así ser considerados, o que en algún momento pudieran sufrir una vulneración a sus derechos estipulados. Por eso se le llama como derecho social, ¿sí? Entonces, actualmente esas son las tres grandes ramas en las que vamos a clasificar las materias del derecho. ¿Sí, Anaí? Sí, entendido, maestra. El Sí, derecho gracias. laboral, el derecho laboral que en el Estado mexicano tiene su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, vamos a incluirlo en lo que es el derecho social, ¿sí? Nuevamente les digo, cuando ustedes echen un vistazo a la Ley Federal del Trabajo,
se van a dar cuenta cómo ahí se establecen pues los derechos de los trabajadores, las obligaciones del patrón, cuánto van a durar las jornadas, cómo van a ser los pagos, cómo van a ser las formas de desarrollo de procedimientos, cómo se van a resolver los conflictos, esta parte del sindicalismo también, que es un derecho de la clase trabajadora, ¿sí? Todo esto se encuentra en lo que es la Ley Federal del Trabajo y nuevamente el derecho laboral. ¿Por qué surge esta tercera rama del derecho? Porque sabemos que pues en las dos que teníamos anteriormente, pues estaban como jugando, ¿no? No encuadraba en ninguna de ellas el derecho social, el derecho a la seguridad social, el derecho laboral, como que no encontraba cabida eso, ¿sí? Entonces, a través del tiempo, pues distintos juristas, distintos expertos en la materia, pues se dan cuenta que había esa necesidad de volver o de crear esta nueva clasificación. Y ojo, aquí es muy importante, esta clasificación del derecho es una parte que se encuentra en la doctrina, no lo van a encontrar ustedes en la ley, en la Constitución, que diga, este es de derecho público, no. Esta es una clasificación que se hace de manera doctrinal, ¿sí? Para el estudio, para el óptimo estudio de lo que es el derecho, pues se ha realizado esta clasificación, ¿sí? Esa parte, pues sí, era muy, muy importante acotar. Ok, Anaí, entonces, alguna otra cuestión, Anaí, José? Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra, entendido. Perfecto. Vamos a continuar entonces con esta parte de las fuentes del derecho, ¿sí? ¿Qué entendemos como fuente del derecho? Ya sabemos que si entendemos al derecho como este conjunto de normas jurídicas que se encargan de regular las relaciones que establecen o que se establecen entre particulares o entre gobernantes y particulares, sí, con esta finalidad de lograr un bienestar común, vamos a entender que pues, las fuentes del derecho son todas aquellas formas en las cuales se ha creado un orden o un sistema jurídico, ¿sí? Que este orden jurídico ha sido aceptado por la colectividad, ¿sí? Este orden jurídico que se van a sujetar o al cual se van a sujetar los órganos de poder público, ¿sí? Y también los gobernados, ¿sí? Con esta finalidad de tener una vida civilizada. Ahora bien, atendiendo a lo que García Máinez, ¿sí? Nos proporciona estos conceptos, ¿sí? Acerca de lo que es una fuente del derecho, él señala que la fuente es el proceso de manifestación de una norma jurídica, ¿sí? Una fuente del derecho va a ser aquel proceso de manifestación de una norma jurídica, ¿sí? Y hay clasificaciones y tenemos una clasificación tradicional. La clasificación tradicional de las fuentes del derecho nos dice que hay tres fuentes del derecho: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas, ¿sí? Eso es lo que señala García Máinez como fuentes del derecho. Es una clasificación tradicional, es algo que ha persistido. Con esto no quiero decir que diferentes juristas, diferentes doctos acerca del derecho hagan alguna o agreguen una más. Sin embargo, la que de manera tradicional enseñamos o aprendemos es estas tres, ¿sí? Son aquellas que van a ser las fuentes formales, reales e históricas, ¿sí? Como pueden ver ustedes en su pantalla, ¿cuáles son consideradas las fuentes formales? ¿Sí? Las fuentes formales son los procesos de creación de la norma jurídica. Las fuentes reales son aquellos factores y elementos que van a determinar el contenido de las normas. Por ejemplo, los sucesos históricos, los sucesos sociales. ¿Sí? Si retomamos el ejemplo de lo que son los derechos laborales, ¿sí? Surge la ley del trabajo. ¿Por qué? Pues porque ha sido una pugna de la clase trabajadora para que les sean respetados sus derechos, ¿sí? Los derechos que se encuentran contenidos en diferentes documentos, en diferentes tratados internacionales, inclusive en la propia Constitución. Este reconocimiento, por ejemplo, de lo que son los derechos laborales, ha sido uno de los sectores que tal vez ha tenido mayor trascendencia en el tiempo, ¿sí? Primero se empezó con que se les fueran reconocidos los derechos que asistían de jornadas de trabajo dignas, de pagos dignos, hasta evolucionar a lo que podemos nosotros palpar actualmente, que es el reconocimiento de los derechos laborales por los cuales luchamos las mujeres. Igualdad de sueldos, igualdad de jornadas, la paridad de género que debe de existir, han sido fenómenos sociales que
se consideran fuentes reales del derecho. ¿Por qué? Pues son factores, ¿sí? O elementos que van a determinar el contenido de la norma. Recuerden siempre, las normas jurídicas y el derecho atiende a los fenómenos sociológicos que existen, ¿sí? Todos estos fenómenos sociológicos, es decir, este acrecentamiento de las necesidades, de los comportamientos que hay en la sociedad, pues nos llevan entonces a que el derecho pues tenga diferentes formas de creación, cambien algunas formas, cambie su contenido. A estos fenómenos que suceden, ¿sí? A estos fenómenos que transcurren, que hay este cambio, lo vamos a considerar fuentes reales. ¿Por qué? Pues porque son factores, son elementos, son hechos, son sucesos que van a determinar el contenido de las normas, ¿sí? Y tenemos en la tercera clasificación lo que son las fuentes históricas. Las fuentes históricas pues son todos aquellos vestigios, aquellos documentos, aquellas inscripciones, papiros, libros tallados, ¿sí? De una ley que en su momento sirvió, ¿sí? Por ejemplo, en este momento se me ocurre la ley de las 12 tablas. Fue vigente hace muchísimos siglos, ¿no? Es una fuente histórica, ¿por qué? No es vigente todavía, pero en su labor de estudio, el legislador, ¿sí? Puede que retome algunos puntos de esas leyes, ¿sí? Aquellos documentos históricos, para la creación de nuevas leyes que son aplicables y que son vigentes en nuestro tiempo, ¿sí? Entonces, de manera tradicional, de manera histórica, estas son las fuentes del derecho, formales, reales e históricas, ¿sí? Formales, reales, históricas. En esta diapositiva ustedes pueden ver la definición y en la siguiente, ¿sí? Podemos ver los ejemplos. Dentro de las fuentes formales vamos a encontrar lo que es la ley, lo que es la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho, ¿sí? Estas son fuentes formales, ¿por qué? Pues porque van a determinar el contenido, ¿sí? O son aquellas que han agotado un proceso de creación y que se encuentran vigentes. Las fuentes reales y materiales, ¿sí? Como se les decía, son acontecimientos que van a determinar el contenido. Dentro de las fuentes reales o materiales, podemos citar el ejemplo, pues, de la Revolución Mexicana, ¿sí? Resultado de la Revolución Mexicana, de este acontecimiento histórico, social, este fenómeno, eh, surge, ¿sí? Lo que es el artículo 27 y el 123 de la Constitución, ¿sí? Fueron luchas sociales encabezadas por diferentes personas que se dan en el transcurso de la historia, al menos en el Estado mexicano, ¿sí? Y que estas luchas pues no fueron en vano, ¿no? ¿Qué se logró con ello? Se logró la creación o el origen o que se estableciera y se reconociera, ¿sí? Porque no los derechos, recuerden que los derechos no se dan, no se proporcionan, los derechos se reconocen. Entonces, con este fenómeno histórico, con este acontecimiento social histórico, se da origen a lo que es el artículo 27, que es precisamente el derecho de propiedad y la repartición de tierras, y este artículo 27 da origen también, dentro de otras normativas, a lo que es la ley agraria y la ley que nos mencionaba José al inicio de la clase, ¿sí? Entonces, este acontecimiento, sí, tiene como resultado que en esta normativa o en nuestra Constitución se reconozcan este derecho de la propiedad, ¿sí? Y también, ¿qué pasa con un fenómeno, con este fenómeno social? ¿Sí? También se da origen a lo que es el artículo 123 constitucional, que el artículo 123 constitucional hace referencia, ¿sí? A los derechos de la clase trabajadora. La Ley Federal del Trabajo tiene su fundamento en el artículo 123 constitucional, ¿sí? Entonces, estos acontecimientos, bueno, este acontecimiento que menciono, que es la Revolución Mexicana, da o trae como origen, ¿sí? El reconocimiento de estos derechos, artículo 27 y 123 constitucionales, ¿sí? Y dentro de las fuentes históricas podemos citar el Código de Hammurabi, ya lo habíamos visto, la Ley de las 12 Tablas, que es una aportación muy grande del derecho romano, y lo que son las compilaciones de derecho romano que en el paso del tiempo pues realiza Justiniano en sus institutitas, donde ya empieza a codificar el o empieza a agrupar el derecho en diferentes materias y en diferentes áreas. Esas partes históricas sabemos que ya no están vigentes. Se conservan aún ciertos grabados, ciertos papiros, ciertas inscripciones. Son codificaciones que ya no están vigentes. Sin embargo,
el legislador en la actualidad o en su momento, ¿sí? Le sirvieron esas fuentes históricas para el proceso de creación de leyes que actualmente pues se encuentran vigentes, ¿sí? Con esto no quiere decir que se retomen en su totalidad, sin embargo, sirven como una parte de inspiración para la creación de las normas jurídicas actuales. Entonces, esta es la clasificación de las fuentes del derecho, ¿sí? Formales, reales o materiales y las históricas, ¿ok? Ahora bien, ya vimos el ejemplo, ya vemos aquí hacer referencia. ¿Cuál es la definición de las fuentes formales? Aisling, ¿me puedes hacer favor de leer las fuentes formales, lo que está en las diapositivas, por favor? Sí, maestra. Adelante. En cuanto a la costumbre, nos dice que García Maínez es en su uso implantado en una colectividad y considerando por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido con su consuetudinariamente Consuetudinariamente. Ujú. por jurisprudencia. Debemos entender el conjunto de tesis sustentadas en las ejecutorias de los tribunales, presentando en esta forma un medio técnico de interpretación y elaboración del derecho. Bien, muchísimas gracias. Entonces, como veíamos en esta clasificación de las fuentes formales, encontramos la ley, encontramos la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y principios generales. Ahora bien, ¿qué es la costumbre? Vamos a retomar de esta palabra la definición que nos otorga García Maínez, que nos dice que es un uso implementado, ¿sí? Actualmente ustedes, no dudo que, por ejemplo, han sido observadores o saben que en algunas regiones de nuestro país aún está, o en aún es válido este sistema de usos y costumbres, ¿sí? Entonces, ¿qué es la costumbre? Pues es una forma de derecho que no se encuentra escrito, ¿sí? Es una forma que está siendo implementado y aceptado por una colectividad, ¿sí? La costumbre entonces, cuando es aceptada, se vuelve jurídicamente obligatoria, ¿sí? Es un derecho consuetudinario. ¿Qué entendemos por consuetudinario? Algo que se practica de forma progresiva, reiterada y circular, que hace que se vuelva obligatorio. Ojo, aquí la costumbre no está escrita. La costumbre es una forma de práctica, de interpretación, que su propio uso reiterado lo convierte en obligatorio. La costumbre también es una forma o es una fuente del derecho, ¿sí? Es considerada una fuente formal del derecho. Por otra parte, sí tenemos la jurisprudencia. La jurisprudencia también es una forma de fuente del derecho. Díganme ustedes, ¿qué es una jurisprudencia? ¿Quién la ha trabajado? ¿Quién la ha visto? ¿Quién ha escuchado? ¿O qué es para ustedes una jurisprudencia? Yo, maestra. Bueno, entiendo que una jurisprudencia es como un caso real que ya ha sucedido. O sea, en algún punto ya hay un caso parecido y queda dentro de la parte histórica para poder retomar esos antecedentes. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Saben cómo se crea la jurisprudencia? ¿Han estudiado cómo se aplica la jurisprudencia? No, con toda honestidad, ¿eh? No crean que lo estoy juzgando, nada. Solamente quiero saber. Mm, Bueno, no, maestra, yo no había Ok, entendido lo que comenté. ok, perfecto. Muchísimas gracias, José. Porque tengo dos situaciones para este punto. ¿Sí? ¿Qué entendemos por jurisprudencia? Número uno, contextualizando en lo que estamos estudiando, sabemos que la jurisprudencia es ese conjunto de tesis sustentadas en las ejecutorias de los tribunales. Eso es en términos generales. Es un conjunto de tesis sustentadas en las ejecutorias de los tribunales. ¿Qué tribunales? No todos los tribunales pueden emitir jurisprudencia. La jurisprudencia es una forma de interpretación, ¿sí? De una tesis que realiza, ¿sí? Ciertos órganos del Poder Judicial, pero no todo el Poder Judicial emite jurisprudencia. Son interpretaciones, son tesis emitidas en un caso concreto, ¿sí? Que en algunos casos, dependiendo si es reiterativa, dependiendo de su forma de origen y quién emitió,
puede ser que esa jurisprudencia sea aplicada a todos los casos que presenten las mismas concatenaciones o las mismas controversias, pero si no, pues únicamente va a abocarse a un caso concreto. Entonces, está siendo o la jurisprudencia está representada en un medio técnico de interpretación y elaboración del derecho. Eso es la jurisprudencia, ¿sí? Es una tesis emitida por un tribunal que tiene como finalidad o se realiza mediante la interpretación y finalmente la jurisprudencia corresponde o sirve para sustentar una acción. Es por eso que a veces en diferentes demandas que entablamos de índole civil, familiar o mercantil, en ocasiones los abogados lo sustentamos con jurisprudencia, que la jurisprudencia es precisamente una interpretación de una ley de un conflicto emitido por un tribunal en particular y que va a servir para reforzar o para que cierto derecho no sea concedido, reconocido y aplicable, ¿sí? La jurisprudencia es una forma también o es una fuente formal del derecho. Ahora bien, ¿por qué les mencionaba esta parte de la jurisprudencia? Es muy importante conocer cuál es el proceso de creación, quién puede crear jurisprudencia, cómo es la forma de votación, ¿sí? De esta parte, les hago nada más el comentario. Me parece que aún hay bueno, hay cursos que imparte de manera digital o virtual la Suprema Corte de Justicia en esta parte de la nación, en esta parte de estudiar jurisprudencia, ¿sí? Me parece que al día de hoy creo que aún estaba abierta la inscripción a un diplomado. Los diplomados son gratuitos, ¿sí? Para que tengan ustedes conocimiento cómo es el proceso de creación de jurisprudencia. Si encuentro el enlace, más tarde se los mando al grupo por si alguien tiene la intención de tomar un curso para que les sirva, no sé, para acrecentar sus conocimientos o para conocerlo. Les mando la información para que si alguien lleva a gusto, pues se puede inscribir. Le digo nuevamente, son cursos, son diplomados que son impartidos por parte del Poder Judicial de la Nación, sí, por conducto de la Suprema Corte de Justicia. Tienen una plataforma digital, los cursos son completamente gratis, se les expide su constancia de participación en este diplomado y son muy sencillos. ¿Por qué? Pues porque sirve tanto para personas que no tienen conocimiento del tema y apenas están entrando en el estudio, como pues para aquellos que ya lo conocen y quieren obtener una certificación o algún diploma. Entonces, son cuestiones muy interesantes que pues a ustedes en este proceso pues les puede servir, ¿no? Bueno, entonces esta jurisprudencia o la jurisprudencia pues también es una fuente formal de lo que es el derecho. Por otra parte Maestra, tenemos la doctrina, maestra, dime ahí. bueno, disculpe nada más para lo que entendí ahorita de la jurisprudencia, entonces sería como, bueno, entiendo que se reúne como un grupo de especialistas en derecho para interpretar la no, Únicamente son formas, no son especialistas, tienen que ser únicamente personas del Poder Judicial, pero no todo el Poder Judicial emite jurisprudencia. No la emiten los jueces, no la emiten los magistrados, la emiten los plenos divididos en salas o el pleno trabajo en conjunto de la Suprema Corte de Justicia. Solamente ellos pueden emitir jurisprudencia cuando los particulares dirimen ante ellos alguna controversia. ¿Cómo le hacen saber esa controversia? Mediante la presentación de lo que conocemos como el recurso o juicio de amparo. Solamente ellos entonces son los que pueden emitir jurisprudencia en un caso concreto. La jurisprudencia es una forma de interpretación de los preceptos jurídicos. ok, o sea, ¿Sí? dejan la norma más claro, ¿no? En qué hechos los puedes aplicar, ya lo Cuando hay dejan ellos controversia, establecidos. cuando hay controversia en la aplicación o en la forma en la que se dirime una controversia, queda sujeto a los criterios interpretativos de estas personas que tienen Ok. facultad. Ujú. Sí, sí, cuando digamos que la ley es muy confusa o que piensa uno que va a abarcar muchos campos, ¿no? Ya ellos te la Cu- dicen, no, porque solamente eh, abarcaría estos puntos. Cuando hay consideraciones de violación en procedimientos, en sentencias o en la aplicación de ley o inclusive las leyes que se dictan, se tiene uno que acudir a lo que es, La a veces jurisprudencia. lo llamamos juicio, lo llamamos recurso, lo llamamos demanda, a lo que es el amparo, ¿no? Todavía sí existe esta pugna entre muchos conocedores del derecho, que es el amparo, ¿no? Que es un juicio, un recurso, Ajá. bueno, vamos a llamarlo amparo. Entonces mediante el amparo pues se solicita la intervención, ¿sí? De estos órganos y es esa forma en la que se empieza a echar la maquinaria que finalmente termina en lo que es la jurisprudencia, ¿sí? Estos criterios de interpretación de una ley, ¿sí? Ok. Sí, Maestra, maestra, porque muchas gracias. muchos casos
O sea, se documentan en la jurisprudencia Sí, y ya sí, muchos casos han sido ganados por el fundamento en la jurisprudencia de un caso que ya efectivamente, sucedió anteriormente y ya fue exactamente. juzgado, ¿verdad? Pero ojo aquí, nuevamente, y es materia de estudio de u otra materia que van a ir más adelante. ¿Por qué? Porque les digo, la jurisprudencia es como el resultado final, ¿no? Es la forma de interpretación, es como esos criterios, esos razonamientos que emite la autoridad, emite el Poder Judicial, ¿no? Es esa serie de argumentos interpretativos que realiza, ya sea en pleno o en conjunto. Pero les dije, esta parte de lo que termina en jurisprudencia, se echa a andar esta maquinaria cuando se interpone o cuando se presenta o se inicia lo que es el juicio de amparo, ¿no? Y recordemos que el juicio de amparo tiene un principio básico, que es el principio de esta parte de individualización. Si una persona solicita el amparo y le es concedido en sentencia firme y ejecutoria, esta sentencia únicamente va a tener validez para la persona que presentó, sustanció y ganó su amparo, ¿sí? Entonces, habrá que estudiar a fondo, ¿sí? Porque no es lo mismo el amparo que la jurisprudencia. Es parte de y la otra es el resultado, ¿sí? Entonces, es realmente una cuestión muy, les digo, requiere mucho tiempo de estudio, mucha profundización en eso, y por eso yo les digo, un consejo que les doy, traten de prepararse lo más que puedan, de leer lo que ustedes quieran. Por eso en ocasiones yo les mando algunos links de cursos que son gratuitos, que son impartidos pues por órganos de administración o de impartición de justicia. Nuevamente no les cobran absolutamente nada, les dan reconocimiento y les sirve a ustedes como formación paralela a lo que estamos atendiendo, a lo que estamos aprendiendo en la escuela, ¿no? Entonces, sí, José, en esa parte, les digo, sí, sí funciona, pero sí es materia de estudio profundo y exhaustivo acerca de los criterios de emisión y sobre todo la aplicación de la jurisprudencia, porque no toda la jurisprudencia es obligatoria, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo para, eh, para que lo podamos analizar tal vez más adelante. ¿Ok? Entonces, continuamos con esta parte de la doctrina, que es una fuente formal del derecho, que es la doctrina, y la doctrina no está en la ley tampoco, la doctrina no la van a encontrar en código, en ley o en decreto, no la van a encontrar. La doctrina son estos conjuntos de estudios técnicos o científicos en torno al derecho, ¿sí? Eso es la doctrina, lo que se escribe acerca del derecho, los libros que existen del derecho, lo que nos dice Ignacio Burgoa, lo que nos dice García Máinez, lo que nos dicen los diferentes autores, ¿sí? O conocedores del derecho y que se encuentran plasmados en algún tipo de bibliografía. Son estudios técnicos y científicos acerca de este fenómeno, de esta ciencia del derecho, ¿sí? Es una forma de interpretación que realizan, ¿sí? Tanto de la norma jurídica como de su aplicación. A eso lo conocemos como doctrina, ¿sí? Nada más, no es emitida por ningún órgano jurisdiccional. Sí, en ocasiones existen libros que emite, pues, no sé, la Suprema Corte de Justicia, los tribunales laborales, los tribunales electorales, ¿sí? Son estudios nada más eh, respecto a la interpretación o aplicación de una norma, ¿sí? Esta doctrina es eso, no tiene el carácter de ley, sin embargo, puede servir como una fuente formal del derecho, ¿sí? Los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Porque lo hemos mencionado de manera continua, ¿sí? Son los principios del sistema jurídico vigente. Estos principios que son obtenidos por la generalización creciente de diferentes criterios. Principios generales del derecho, pues son aquellos que son aplicados o que son sabedores los juzgadores, ¿sí? Interpretaciones que se realizan y que se consideran que son pautas para la aplicación del derecho. Nuevamente, los principios generales del derecho tampoco se encuentran escritos, ¿sí? Tampoco van a estar en una ley, en una normativa. Quedan a criterio discrecional de las personas que se encargan de la aplicación o interpretación de la ley, en este caso, los juzgadores. ¿Ok? Las fuentes reales son materiales, que ya lo veíamos, el ejemplo de la Revolución Mexicana, que da como origen el reconocimiento de este derecho a los derechos laborales y el derecho de la propiedad de la tierra, que corresponden particularmente al artículo 123 y 127, respectivamente. ¿Okay? Entonces, estas son las fuentes del derecho.
Díganme ustedes ahora, de manera rápida, ¿cuáles son las fuentes del derecho? ¿Cuál es la clasificación general? Ya no voy a poner mis diapositivas, dígame, ¿cuáles son las clasificaciones de las fuentes del derecho? Las Formales, formales, reales. históricas. Materiales o históricas, ¿ok? Esa es nuestra clasificación en términos generales de las fuentes del derecho, ¿ok? ¿Por qué se les dice fuentes del derecho? Pues porque van a ayudar a este proceso de creación de la norma jurídica, ¿sí? Sirven como inspiración para la creación de la norma jurídica que se encuentra vigente, ¿ok? De esta parte, ¿alguna duda? ¿No? No, No, profe, todo bien. Ok, denme un segundo porque estoy... Ok, aquí está. Les voy a habilitar en la plataforma y solamente les digo, voy a mostrar en la pantalla. Están... mm, 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 mm. ¿Pueden ver la pantalla que dice Estado de Derecho en México? Sí, maestra. Sí, ok. Pues, Este documento, yo, ¿sí? yo veo sus archivos, profe. ¿No? Sí, yo ¿Quién se lo... también, maestra. Veo ¿No los se ve? archivos, una Mm, carpeta que dice Fundamentos del Derecho y están sus archivos ahí de la clase. Bueno, les voy a habilitar en la plataforma. ¿Ya lo pueden ver, no? Ya, profe. ¿Ya? Ok. Ya, maestra. Este documento es un anexo que va a servir para que podamos iniciar en nuestro último tema, que es Estado de Derecho en México y la conformación del Estado mexicano. Sí, para ello, pues es importante que parte de las actividades que hacemos se va a quedar este documento habilitado en su plataforma. ¿Sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Pues se van a venir las indicaciones prácticamente, pues va a ser un análisis y un resumen de este archivo, ¿sí? El archivo son 15, 16, no, son 20 hojas que les pido que la lean y únicamente se ha sintetizado o las ideas principales sean sintetizadas en pues un documento que no sobrepase las 3 cuartillas, ¿ok? Entonces, ¿qué les pido? Pues únicamente mucha capacidad de análisis, léanlo, analícenlo y únicamente hacer o plasmar ya sea una disertación, las ideas principales o un resumen, ¿sí? No me gusta la palabra resumen, suena como muy de primaria y de secundaria. Entonces, ¿qué sí les pido? Hay que leer y analizar. Una vez que hacemos lectura y análisis, pues nosotros podemos obtener las ideas principales o las ideas básicas de este documento, ¿sí? Si ustedes me dicen, maestra, yo lo hice en una cuartilla, pues sin ningún problema. Que sí es muy importante que no sobrepase las 3 cuartillas, o sea, no sobrepasen las 3 cuartillas. Y ojo, aquí también es importante porque en nuestra siguiente clase pues aparte de que se va a considerar para tarea en plataforma, pues vamos a retroalimentar la actividad realizada. Sí, entonces, esto se los voy a dejar el día de hoy, se los habilito para que ustedes empiecen a trabajar en él. Nuevamente se queda en la plataforma, tiene fecha de entrega, que es la siguiente semana, pero pues en clase lo estaremos comentando. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto? Esa sería la actividad maestra para el siguiente Esa es sábado, ¿no? la tarea para el siguiente sábado. ¿Ok? ¿Sí? Jorge, José, Todo, Aileen, Eric. todo claro, profe. Perfecto. Todo Entonces, bien, profe. muy bien. Entonces, Este no documento lo va a subir a la sí, plataforma. lo voy a subir en la plataforma. Ahí va a estar como tarea, va a estar el documento y van a estar las indicaciones. ¿Sí, José? Sí, claro. Perfecto, Ok, maestro. perfecto. Entonces, pues les agradezco mucho su puntualidad. Seguimos en contacto. Cualquier otra cuestión que tengan duda, que tengan alguna situación, ya saben que estoy para servirles. Y muy importante, la siguiente sesión, pues es importante que estén presentes todos. ¿Por qué? Pues porque son las indicaciones para nuestra evaluación final. Les voy a explicar cómo va a funcionar para que pues quede concretado el cierre de nuestro módulo. Les agradezco mucho que sigan teniendo un excelente sábado. Gracias. Maestra, Mande, José. Muchas gracias, maestra, profe. la, cuando inició clase comentó que iba a habilitar evaluación, pero esa es en la otra, ¿verdad?
Sí, al término de la siguiente clase yo habilito la evaluación y nuevamente les digo, la evaluación queda habilitada, pues la dejo sábado, la dejo domingo y fecha límite de entrega el lunes. Ujú. Ah, ok. La última clase de esta materia sería la siguiente semana. El siguiente sábado es nuestra, sí, porque esta fue la tercera, ¿no? Entonces la otra es Sí, la cuarta y ya terminamos. correcto, ¿Sí? gracias. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Cuídense Muchas mucho, gracias, pueden contar maestra. con cualquier Gracias, duda. excelente fin Que de tenga buen semana fin de para todos. semana. Hasta luego. Gracias, maestra. A ver el eclipse.